también a su coordinador, a Juan Zapatero, y también a María José Martínez, el haber contado conmigo para estas charlas, ¿no? En este caso el tema quizás no es tan emocionante ni tan controvertido como ha sido el anterior, serían los sepulcros de la familia Alburquerque, más bien de los duques de Alburquerque, de San Francisco de Cuéllar y su dispersión, que en este caso es una historia en la que tiene mucho que ver el patrimonio escultórico. Es una de las grandes pérdidas del patrimonio escultórico español y de unas piezas que hasta ese momento en que salieron de España eran prácticamente desconocidas. La historia comienza con una figura muy importante de la historia medieval española, que es Beltrán de la Cueva, el controvertido válido de Enrique IV, que en 1464 consigue que le done el rey la villa de Cuéllar en beneficio o a cambio de la renuncia del maestrazgo de Santiago que había tenido que hacer por el infante Alfonso, ¿no? En ese momento, Beltrán de la Cueva consigue ese pleno dominio de la villa de Cuéllar, una de las más importantes plazas del norte de la provincia, y ahí decide pues asentar un poco el solar de su linaje, aunque él procedía de Úbeda. De hecho, pronto allí va a plantearse el destinar, encontrar un espacio donde instalar ese panteón, y va a ser el convento de San Francisco, el convento de los franciscanos de Cuéllar, que se había fundado extramuros de la villa a principios del siglo XIII, y en el que va a conseguir Beltrán de la Cueva que le cedan en 1476 el permiso para poder edificar un espacio a espaldas del altar mayor. La idea en ese momento debía ser realizar una especie de capilla anexa, quizás un poco en la idea de lo que es la capilla del Condestable en la Catedral de Burgos, ¿no? Un espacio independiente separado de lo que es la propia iglesia. Esa idea, pues en 1492 va a cambiar, donde va a ser el propio duque, Beltrán de la Cueva, el que va a pedir que se haga un enterramiento suyo delante de las gradas del altar mayor, realizado en alabastro armado, y al mismo tiempo otros 2 sepulcros parietales para la memoria de una de sus mujeres, de Mencía Enríquez, y de su hermano Gutiérrez de la Cueva, que había sido obispo de Palencia y que había fallecido unos cuantos años antes, ¿no? La tumba de Beltrán, él pedía que estuviera exenta en medio a los pies de la cabecera, que estuviera exenta y donde figurara él representado de bulto, como yacente, flanqueado por los bultos de sus otras 2 mujeres, de María de Velasco y María Mendoza. El tema es que a comienzos del siglo XVI, ya con el segundo duque, Francisco Fernández de la Cueva, al frente de la casa de Cuéllar, él consigue ese dominio de la villa de Cuéllar en torno a 1503-1508, porque por el testamento del padre de Beltrán de la Cueva había pasado a manos de su última mujer, de su viuda, María de Velasco, que era hija de los condestables de Castilla, ¿no? Hasta ese año de 1508 no va a entrar en posesión efectiva de la villa Francisco Fernández de la Cueva, el segundo duque, y es el que va a hacer quizás más efectiva esos deseos de su padre de construir esas tumbas, y para ello va a continuar con la labor que había realizado ya en parte María de Velasco. El planteamiento que tenía un poco este convento de San Francisco de Cuéllar, del que fue totalmente o casi bastante arrasado a comienzos del siglo XX, era una gran obra en la cual era de una nave única, que en principio no disponía de un crucero. Ese crucero es una obra que consigue hacer Francisco Fernández de la Cueva en 1518, consigue esa autorización, y que en 1525, cuando muere, no estaba acabado. El aspecto de la iglesia era una iglesia con una gran cabecera, casi macrocéfala, de gran altura, y una única nave de menor altura que en el siglo XVII se elevó para poder dar esa sensación de unidad, ¿no? Estamos viendo estas fotos del siglo XIX donde podemos hacernos una idea de ese aspecto original del edificio, y aquí vemos las vistas de lo que sería la cabecera, lo que sería aquí toda la parte del ábside, justo la trasera del ábside, y uno de los brazos del crucero, y aquí ese mismo brazo del crucero visto desde los pies de la iglesia, ¿no? Vemos esa arquitectura monumental con esos pináculos, con todos los contrafuertes,
la decoración de las ventanas, etcétera, todo este tipo de elementos, y la portada que tenía la iglesia, que se amplió a comienzos del siglo XVII para crear una portada clasicista y subir la altura de las naves para homogeneizarla con la altura de la cabecera. Esa cabecera era un ámbito especialmente espectacular, ¿no? Y ha sido también una de las grandes pérdidas a nivel arquitectónico del patrimonio segoviano, en el que todavía no sabemos exactamente quiénes son los artistas o los arquitectos de esta obra. Se ha hablado en algún momento, quizás en una fase avanzada, incluso, bueno, como les decía, que era un espacio especialmente singular, muy decorado, con esas ventanas, con esculturas de los apóstoles en las jambas, y también estos elementos que hemos visto que acabaron al final en Miami, en el claustro de Sacramenia, que son estos tenantes de donde arrancan las nervaduras de la bóveda, ¿no? La obra también, a partir de Francisco Fernández de la Cueva, se construye ese crucero y también una nueva sacristía, de la cual no nos ha llegado hasta nosotros prácticamente nada más que los muros desnudos y alguna fotografía donde vemos esa decoración original que tuvo de yeserías y que eran un ámbito especialmente espectacular. Hay que tener en cuenta que era quizás uno de los grandes monumentos del patrimonio segoviano, y en el caso de la cabecera era algo verdaderamente excepcional. Hay que tener en cuenta que los duques de Alburquerque son uno de los linajes más potentes de la Edad Moderna en España. Van a detentar virreinatos tanto en Nueva España como en Italia, y eso significa que San Francisco de Cuéllar, que se convierte en ese receptáculo de todas las glorias del linaje, va a ser una verdadera joya decorada con elementos verdaderamente impresionantes, ¿no? Y uno de los elementos más espectaculares y de los que lamentablemente solo podemos ver in situ estas viejas fotografías en blanco y negro del siglo XIX, pues era ese altar mayor que hemos visto, con este retablo de 1580 de tablas que se desmanteló en el XIX y del cual únicamente se conserva esta imagen de la Virgen con el niño atribuido a un artista burgalés de finales del gótico y que hoy se conserva en el Museo Marés. Todo este gran conjunto, que además en su aspecto era muy parecido a lo que fue la iglesia del convento de San Pablo de Valladolid antes del incendio. De hecho, las decoraciones parietales eran del mismo estilo y casi seguían ese mismo esquema de las pocas que se conservan en San Pablo. En esa cabecera, pensada como capilla particular para el linaje de los Alburquerque, estaba esa tumba exenta, esa cama de alabastro que sí que nos describe en su historia genealógica Alonso López de Haro en 1622, y que es una de las pocas descripciones que tenemos históricas, en la cual vemos o entrevemos esos tres bustos de Beltrán de la Cueva y sus dos mujeres flanqueándole, y en el crucero se encontraba esta tumba muy al estilo burgalés de finales del gótico, dedicada a don Gutiérrez de la Cueva, y en el brazo del crucero a la derecha dedicado a su mujer Mencía Enríquez, que era ya otra obra totalmente diferente, teniendo ese mismo aspecto también de retablo, pero ya tendiendo a un lenguaje diferenciado, ¿no? Más renacentista. De esas obras magníficas que se depositaron en San Francisco y que eran donaciones de esos miembros de la casa, pues está este magnífico púlpito genovés de la segunda mitad del siglo XVII, que en 1845 pues acabó siendo trasladado a la Catedral de Segovia. A finales del XIX, a principios del XIX, la iglesia y todo el convento va a sufrir mucho con la ocupación francesa, va a tener una serie de destrozos que van a afectar a esos sepulcros, y también con la desamortización en 1835 se expulsan a los frailes franciscanos y se pone en dominio público tanto el convento como la iglesia, ¿no? El convento finalmente se acabará siendo vendido a un particular en los años 60 de ese siglo XIX y destinado para la instalación de una fábrica, creo que de achicoria, mientras que la iglesia, tras una serie de controversias con los herederos de los duques de Alburquerque y también con el ayuntamiento, consiguen en 1851 abrirla para el culto, funcionando a modo de parroquia
de Cuéllar, hasta 1871, en que debido ya al mal estado que va teniendo la propia edificación y a sus problemas para mantenerla, pues se cierra el culto y en 1886 es vendida a un particular, que en este caso es el duque de Sexto, el heredero de esos títulos tradicionales de la Casa de los Alburquerque. En ese momento la iglesia había sido, hasta comienzos del siglo XX, la iglesia permanece en manos de los herederos de los duques de Alburquerque, hasta que en 1915-1920 pasa a manos de un particular y lo que es la nave de la iglesia se destina a una fábrica de harinas, como vemos perfectamente identificado en este título, en este espacio, en una de las capillas de la entrada, ¿no? Vemos que todavía se conserva parte de los remates de los pináculos del crucero y permanece todavía la fachada que se conserva en la actualidad, ¿no? Como vemos, el edificio había tenido serios problemas estructurales, estaba situado en una zona sobre todo de escorrentía, es decir, donde había lluvias torrenciales, muchas veces se producían auténticas avenidas de agua, y en el siglo XVIII hay noticias de esos deterioros, de inundaciones, y prácticamente vemos cómo ya a finales del XIX el edificio va cediendo, y aquí en esta foto ya de finales del XIX, como esa parte del crucero ya se ha hundido y vemos el interior de la bóveda y parte del ábside, ¿no? En torno a 1920 ya estas tumbas se venden, es que hablaremos un poco más tarde de ellas, de todo el proceso de venta, y lo que se produce es la destrucción del resto de la cabecera y de la mayor parte de las naves. Lo que se hace es eliminar esas ventanas, se desmontan esas ventanas con esas estatuas de apóstoles que habíamos visto al principio. Aquí todavía no se han desmontado esos pináculos que luego aparecerán, esos tenantes que luego aparecerán en Sacramenia, pero ya está en proceso, y vemos como en este brazo del crucero queda la marca de ese sepulcro de Mencía Enríquez ya únicamente, y como todo el resto de la nave está llena de escombros en torno a 1920, que sería un poco esta imagen. Todos esos elementos que se venden, esos elementos arquitectónicos, se venden al duque del Infantado, que los lleva al Palacio de Viñuelas, al Castillo Viñuelas, situado en la provincia de Madrid, con la idea de hacer una especie de reconstrucción historicista utilizando todos esos elementos que proceden de San Francisco de Cuéllar, en un ejemplo de lo que Merino Cáceres llamaba el jimismo, ¿no? Es claramente un perfecto ejemplo de ello, ¿no? Allí tenía dentro del Palacio de Viñuelas la armería histórica, con estos espacios historicistas y incorporando los elementos traídos de San Francisco, y vemos como toda esa iglesia pues va a quedar como muy abandonada, se pierde también las techumbres de la nave, se hace una fábrica de harinas que se instala en lo que es la parte interior de la nave, que finalmente va a arder a finales de los años 70, hasta que en 1988 el Ayuntamiento de Cuéllar decide recuperar la propiedad del edificio y lo adquiere a los herederos, ¿no? En ese momento se producen una serie de labores de desescombro que dan lugar al hallazgo de una serie de restos, de piezas que se pueden identificar de esa tumba del primer duque, de Beltrán de la Cueva, y que permitieron en ese momento la realización de un estudio de este conjunto y aclarar en cierto modo alguna de esas incógnitas que había habido respecto a él, ¿no? El conjunto, que como vemos en realidad solo se han salvado de una manera bastante completa las dos tumbas parietales que estaban situadas en los lados del crucero, porque sabemos que en 1904 están ya desmontadas. Parece que en un primer momento se llevan al convento de Santa Clara de Cuéllar, y allí, como muy bien ha documentado tanto la profesora Martínez como Merino de Cáceres, pues son adquiridas por Lionel Harris, un marchante de artes con sede en Londres, se trasladan a Londres. En Londres Harris las ofrece al Victorian Albert, aunque su gestión no tiene fruto, pero al final lo que sí consigue es que sea Huntington, el mecenas de la Hispanic Society de Nueva York, el que las adquiera en 1906 por la cantidad de 10.000 libras, a la que añaden como incentivo también un conjunto de objetos de forja.
Las dos esculturas parietales, vamos, los dos sepulcros parietales acaban incorporando las colecciones de la Hispanic Society y prácticamente pocos años después se instalan en las salas del museo. Por otro lado, el sepulcro del duque sabemos que había sufrido mucho durante la Guerra de Independencia, los bultos estaban ya prácticamente destrozados, descabezados y posiblemente en 1904 esta desgracia se había completado con el hundimiento de la bóveda del crucero cayendo sobre los restos de ese sepulcro, ¿no? Eso es lo que hace que hasta hace poco tiempo no se haya podido identificar con seguridad los restos e incluso dar una interpretación de esa posible reconstrucción de ese sepulcro. Como vemos, los restos que se compran, los dos sepulcros parietales, se llevan a la Hispanic Society, que aquí vemos ese gran patio central de la institución, donde están instalados, remontados parcialmente, sin poder ser hechos en toda su altura, lógicamente por esas necesidades de espacio de la cual carecen, pero que al tiempo lo que sí que permiten es apreciar de forma muy inmediata la calidad de estos conjuntos escultóricos, ¿no? La verdad que las dos piezas son dos ejemplos magníficos y que ya desde comienzos de siglo llamaron la atención. De hecho, cuando Huntington compra los dos sepulcros, no tiene todavía muy claro en qué personajes son los que representan, ni cuál es un poco la historia que hay detrás de ellos, y entonces va a encargar a Vine y a su mujer, a Mildred Stapley, el que hagan una especie de estudio de esa importancia de los sepulcros, de los personajes representados e incluso de la posibilidad de su reconstrucción, ¿no? Gracias a ello se realiza una primera monografía que se publica en 1927, en la que únicamente atiende a los restos de las tumbas de Gutiérrez de la Cueva del Obispo y de la mujer de Beltrán de la Cueva, de Mencía Enríquez, y en ello se permite poder reconstruir, en cierto modo, gracias a estas reconstrucciones digitales que ha realizado Patrick Lenihan, conservador de la Hispanic Society y uno de los mayores conocedores de este conjunto y un digno sucesor de Beatriz Gilman Prosky, que fue a la que se debe el conocimiento y el estudio exhaustivo de estos conjuntos, tanto desde el primer catálogo que se realiza en 1930 como en su obra de escultura castellana de 1951 y que lamentablemente nunca ha llegado a tener una traducción al español. En ellos ya Prosky pues, hace una reconstrucción bastante interesante de toda la trayectoria y de toda la posibilidad de esas autorías en las que tenemos a los dos en las dos tumbas, ¿no? Son dos conjuntos muy diferentes. En uno de ellos, como bien señalaba Prosky, se ve ese influjo burgalés muy cercano pues, a esa escuela de Gil de Siloé, de Simón de Colonia, muy cercana a ese sepulcro del arcediano Fernando Díaz de Fuente Pelayo, que se conserva en la Catedral de Burgos de finales del 15, de 1495, con todas esas estructuras, con pináculos, doseletes y todos los elementos góticos, mientras que la tumba de Mencía Enríquez atendía a unos parámetros mucho más renacientes, en la cual todos esos miembros arquitectónicos goticistas pues, se han sustituido por sus homólogos renacientes, ¿no? Todas estas pilastras, todas estas decoraciones vegetales, incluso toda esta utilización de laureas con estos bustos que señalaban un poco esa posibilidad de la intervención de Vasco de la Zarza, este gran escultor que ahora se está reivindicando con una exposición monográfica en la Catedral de Ávila, el que tuvo mucha importancia en aquella diócesis, elaborando tanto el retablo mayor como el sepulcro del Tostado, que es una de las obras más excepcionales de la escultura renacentista española, y en el que se planteaba un poco esa problemática de cómo se había realizado pues, todos estos conjuntos, ¿no? Quizás se planteaba que en principio el propio Vasco de la Zarza podría haber tenido cierta influencia en ese primer proyecto más goticista en el que se habría visto casi obligado, ¿no?, a utilizar un modelo tardogótico a gusto de los comitentes y que luego en esa segunda parte de la encomienda pues ya podría dar
rienda suelta pues ese nuevo lenguaje renaciente que sería más al gusto moderno de los comitentes, especialmente de Francisco Fernández de la Cueva, que era hijo de Mencía de Mendoza y que estaba casado con una Mendoza, ¿no? Eso le significaba que estaba fuertemente entroncado con los Mendoza, que son los principales introductores del Renacimiento italiano en España y que se convirtió quizás como en una marca de la casa, ¿no? Esa utilización de ese estilo renaciente en estos primeros momentos, casi en las primeras décadas del siglo XVI. Son además piezas verdaderamente con una calidad excepcional, en los cuales se planteaba que podría haber ese trabajo pues, de artistas relacionados con Burgos, haciendo todo lo que sería todos los doseletes y todas estas cresterías góticas, mientras que la escultura, que todavía sigue teniendo bastantes resabios goticistas, es posible que se debiera, como ahora mismo se está planteando, a ese taller dirigido por Vasco de la Zarza. En este caso vemos las piezas que rematan el sepulcro de Gutiérrez de la Cueva, con la Anunciación y las figuras de San Jerónimo y San Buenaventura. En el sepulcro de don Gutiérrez, en el arcosolio, al interior del arco, lo que vemos es este gran relieve de la Piedad, muy siguiendo esos modelos burgaleses, pero en los que últimamente se está planteando quizás hasta la posibilidad de un joven Felipe Bigarne, ¿no? En relación con esos posibles artistas burgaleses que podían haber estado trabajando en este sepulcro. Por su parte, el segundo sepulcro, que es el de Mencía Enríquez, vemos ya cómo el lenguaje es totalmente diferente, es una estructura totalmente renacentista, que podemos encontrar bastantes paralelos en el sepulcro del cardenal Mendoza en Toledo, una obra de muy primeros años, de 1505-1508, en el cual es posible incluso que hasta el propio Vasco de la Zarza hubiera participado, y de ahí sería esta conexión con la familia Mendoza. Y vemos cómo el sepulcro pues, tiene ese carácter mucho más avanzado, aunque muchas de las esculturas o incluso algunos de los elementos de los relieves pues, están tomados de grabados de Songauer, como este quebrantamiento del limbo o este descenso de Cristo al limbo o este Noli Tangere, ¿no? Estas escenas. Como vemos, la escultura es diferente y corresponde a un momento un poco más avanzado, que ha sido el problema que hemos tenido con todos estos sepulcros de Cuéllar, de saber un poco esas diversas fases y esas diversas intervenciones. Como vemos, es algo muy diferente a lo que es el sepulcro de Gutiérrez de la Cueva, más en el estado estructural, más en su aspecto estructural y de lenguaje arquitectónico, ¿no? Vemos frente a un modelo tardogótico burgalés, vemos este modelo perfectamente renaciente y más cercano pues, a estas arquitecturas patrocinadas por los Mendoza y también en algunos de sus sepulcros. Esto que vemos aquí tan borroso, si se dan cuenta, pues era aquella foto del principio que les ponía de toda la cabecera, donde se veía el retablo y al fondo pues una pequeña pieza que corresponde a lo que eran los restos o al sepulcro de don Beltrán de la Cueva, ¿no? Lamentablemente solo disponemos de esa imagen, entonces ese detalle aumentado donde podemos más que nada entrever, o casi en una cuestión de fe, esto sería el bulto yacente de don Beltrán de la Cueva, visto desde la cabeza hacia los pies, hacia la cabecera, a los lados, flanqueado por sus dos mujeres, y esa estructura que ya nos señalaban tanto Cuadrado como algunos de los que han escrito posteriormente sobre esta pieza, que eran los laterales, que era de forma cuadrada, los laterales estaban con el centro con motivos de dos ángeles tenantes con los escudos heráldicos, en el caso del frente y seguramente la trasera del sepulcro con el escudo de los Cueva, mientras que en los laterales estaban los de los Velasco y de los Mendoza, que eran las dos mujeres de Beltrán de la Cueva. La verdad que tampoco se sabía mucho qué había pasado con este sepulcro. De hecho, en 1931, Prosky, entre las piezas que contenía la Hispanic y que habían llegado dentro de esa compra de los sepulcros de don Gutiérrez y de doña Mencía Enríquez, pues había estas tres piezas de este friso que en un primer momento
no llegó a interpretar, pero que luego, años más tarde, en 1973, es un estudio que realizó Prosky, aunque yo lo había esbozado en su obra de 1951, señalaba que eran los restos de ese sepulcro de don Beltrán de la Cueva, ¿no? De ese sepulcro exento que había permanecido presidiendo la capilla mayor de la iglesia hasta prácticamente comienzos del siglo XX. Afortunadamente, durante esos trabajos de desescombro y de limpieza de la nave de la iglesia en los años 90, comienzos de los 90, una vez ya en posesión del Ayuntamiento de Cuéllar, se localizaron unos fragmentos también exactamente similares de ese elemento que ocupaban además el espacio donde estaba la tumba de Beltrán de la Cueva, lo que permitía identificarlos con toda seguridad con los restos de ese primitivo conjunto. De hecho, a partir de ahí, esto nos sirvió para realizar un modelo de reconstrucción intentando recopilar todos esos disiecta miembra, todos estos elementos perdidos y desaparecidos y que estaban dispersos por diversos museos e instituciones, tanto españolas como extranjeras, y que nos han permitido reconstruir un modelo de la tumba, ¿no? En este caso, en la parte inferior, pues vemos otro fragmento de ese zócalo de la tumba que se conserva en el Museo de Valladolid, donde conserva también fragmentos del sepulcro de don Gutiérrez y también del de doña Mencía Enríquez. Y dentro de esas piezas que conserva el Museo de Valladolid se encuentra esta virtud, esta templanza en una hornacina, donde vemos esa pervivencia todavía de elementos goticistas, como es el angrelado del arco, que convive ya con estos elementos arquitectónicos plenamente renacientes, y que es pareja de otro elemento que apareció también en ese desescombro de las naves de San Francisco, que es esta pieza similar en la cual aparece un monje orando ante una visión del Padre Celestial, delante de una ermita, y que en su momento interpretamos como una escena de San Antonio Abad en el desierto, ¿no? Entre esos restos perdidos, está también este ángel que se conserva en el Museo Marés y que procede de la colección del Duque del Infantado, que sería de uno de esos laterales de la tumba del primer duque, de don Beltrán de la Cueva, así como otro fragmento de esos nichos con hornacinas con las virtudes, que este sí que se conserva, me parece que en el convento de Santa Clara de Cuéllar, ¿no? En San Francisco de Cuéllar también aparecieron este fragmento de lo que sería la parte superior de la plataforma del sepulcro, que tendría la parte de la inscripción aquí delante, pero está muy perdido, pero que es exactamente igual, como vemos también en esta vista lateral, a estas otras piezas que se conservan en Estados Unidos, en Rhode Island, en el Museo de Arte de Providence, en el cual vemos el escudo de Mendoza, sostenido por otros dos ángeles muy similares a los que se conservan en el Museo Marés, y también este fragmento de lo que sería la parte superior de la cama del sepulcro. En realidad aquí lo estamos viendo por debajo, pero debería estar por encima de los ángeles, e incluso en él se aprecia parte de la inscripción donde se ve la palabra infantazgo y que permite también identificarlo con esa descripción de la inscripción que nos hace en su nobiliario genealógico Alonso López de Haro en 1622, ¿no? Donde se citan todos los títulos que estaban inscritos y en ellos estaba también el del infantazgo, ¿no? Todo ello ha permitido hacer una reconstrucción uniendo todos estos restos y también teniendo en cuenta todas las medidas de esas piezas, de esa estructura de lo que fue la tumba de don Beltrán de la Cueva, que era esa cama exenta de forma cuadrada, en este caso para permitir acomodar en su plataforma superior a tres bultos yacentes, el de Beltrán seguramente con armadura y vestido como maestre de la Orden de Santiago, o por lo menos con cierta presencia de las insignias de la Orden de Santiago, y flanqueado por los bultos de sus dos mujeres, ¿no? De María de Velasco y de Mencía de Mendoza. Todo ello, como vemos, sería esta estructura que en cierto modo sería posible hasta reconstruir con algunos de los fragmentos que se han conservado. Lamentablemente de los bustos se han perdido. Ya, como os comenté, durante la Guerra de Independencia ya estaban muy dañados y seguramente ese hundimiento de las bóvedas significaría su destrucción, pero no deja de ser un conjunto muy interesante
y sobre todo por esos elementos decorativos que tiene, que en este caso sí que pudimos identificar algunos que están tomados de unos libros de horas impresos en Francia, en París, a comienzos del siglo XVI y que tuvieron mucho éxito entre la clientela hispana, ¿no? Y además son un tipo de motivos que tienen ese carácter tardogótico, también presentes algunos incluso en sillerías, como este jabalí oso que está tocando la gaita, o esos elementos mezcla vegetales y animales fantásticos muy característicos de las marginalias también de los manuscritos, ¿no? Ese conjunto del cual, como os comentaba, los bultos yacentes se habían perdido, durante esta labor de reconstrucción nos permitió encontrar en el archivo de los duques del infantado una mención en un libro de ornamentos de la Armedilla y de San Francisco, un pago realizado en 1498 en el que se indica que se habían contratado 5 bultos de yacentes para realizar en alabastro por valor cada uno de ellos de 50.000 maravedís, por un total de 250.000 maravedís. Esto lo que nos permitía era solventar uno de los grandes problemas que había tenido la interpretación de esas tumbas, que siempre se habían considerado como algo realizado en una sola campaña, aunque había habido diversos cambios entre medias y un cambio de estilo a mitad. Lo que en realidad nos permitía saber es que se habían realizado en época de María de Velasco al menos los 5 bultos de los yacentes, ¿no? Tanto los de Gutiérrez de la Cueva, de Mencía Enríquez, como de Beltrán y de sus otras 2 esposas. Y además unos bultos que por sus características nos remiten a esa escuela burgalesa y a ese taller, a esa labor de Gil de Siloé. Es lógico que María de Velasco para esas obras acudiera a lo que se estaba realizando en la corte, que en ese momento era en muchas ocasiones Burgos, que era el sitio donde se había escogido el entierro de los padres de Isabel la Católica, de Juan II y de Isabel de Portugal, en la Cartuja de Miraflores, y que es un poco ese ejemplo en el que se va a seguir para la tumba de don Beltrán, ¿no? Este hallazgo permite documentar con bastante verosimilitud y datar en 1498 los 5 bultos yacentes, que lo que está claro son elementos que luego se van a incorporar a esas tumbas que se van a ir realizando. Seguramente a continuación la tumba del obispo, de don Beltrán de la Cueva, y seguramente va a ser ese taller burgalés relacionado con Gil de Siloé, los Colonia, todos esos modelos burgaleses, que van a realizar esa mayor parte del sepulcro de don Gutiérrez de la Cueva, y que por circunstancias que desconocemos va a quedar inconcluso, ¿no? De hecho, se ve en las fotos antiguas, como la parte inferior está tapada por un faldellín porque seguramente a mediados del siglo XIX se había desmantelado, pero vemos como esa parte inferior del sepulcro de Gutiérrez, que vemos aquí a la derecha, a ver si quiere aparecer la flecha, pues si no. No sé si casi mejor va a ser con el... No. Bueno, parece que hoy es el día de no funciona nada. Bueno, como les comentaba, aquí en esta zona vemos como la parte inferior del sepulcro de don Gutiérrez de la Cueva hay unos elementos que ya aparecen esas pilastras renacientes, lo que nos indica cómo el conjunto no se llegó a terminar y no pudo ser completado, y tuvo que encargarse ese segundo equipo, que es el que va a hacer la continuación con la tumba de Mencía Enríquez de la tumba situada en el otro lado, y se va a encargar también de hacer todo lo que es el conjunto de la tumba de don Beltrán. Como les comentaba anteriormente, la parte inferior de la tumba de Gutiérrez de la Cueva no se concluyó en esa primera fase, seguramente fue ya de ese segundo taller, un taller además inspirado en lo toledano, en el que es muy posible que sea Vasco de la Zarza el que esté a la dirección y el que se encarga de esa conclusión de la tumba de don Gutiérrez, del diseño tanto de la de don Beltrán como la de Mencía, y de la realización y de la ejecución de ambas tumbas. Por eso vemos cómo
la parte inferior de la tumba de don Beltrán de la Cueva, de don Gutiérrez de la Cueva, cuyo escudo de los Cueva con el capelo cardenalicio vemos que se conserva en la Hispanic Society, mientras que estas dos paneles, uno de ellos se conserva en la Catedral de Segovia junto con dos pilastras, traído en el siglo XIX, seguramente cuando se trae ese púlpito, y junto con otra de las placas que se conserva en el Museo de Valladolid, conformarían este frontal del sepulcro, que sería muy diferente a lo que vemos en la parte superior y que corresponde a esa continuación. Seguramente lo que está pasando en todo lo que es el conjunto de los sepulcros de Cuéllar, hay una cesura, por decirlo así, entre la labor que se realiza con María de Velasco, que ella es hija de los condestables, con lo cual muy orientada hacia el mundo burgalés y que va a mantener ese dominio de Cuéllar como poco hasta 1503 y seguramente hasta 1508, y que esa primera parte se va a realizar conforme a esos gustos burgaleses y además al gusto gótico muy característico, mientras que a partir de 1508, cuando ya toma plena posesión Francisco Fernández de la Cueva, se decide continuar con esa labor, reutilizar todo lo que se había hecho anteriormente, es decir, esos 5 bultos funerarios que se habían encargado en 1498, así como todo lo que estaba hecho de la tumba de don Gutiérrez, y continuar, pero ya en un nuevo lenguaje plenamente renaciente, todo lo que va a ser la tumba de don Beltrán, como la de Mencía Enríquez. Es además muy singular porque en este caso vemos cómo ese gusto estilístico depende de los comitentes, ¿no? La utilización de ese lenguaje renacentista, que aquí es en un primer momento en el que tiene todavía un carácter claramente epidérmico, ¿no? No se ha entendido todavía muy bien el Renacimiento italiano y en realidad lo que se hace es sustituir los elementos arquitectónicos góticos por sus homólogos del lenguaje renaciente, pero que son de esas primeras incorporaciones del lenguaje renaciente que vamos a ver en la escultura española, ¿no? Todo ello nos ha permitido, quizás en estas piezas que lamentablemente este gran conjunto donde se mostraba esa complicada transición del mundo del gótico al renacimiento en la escultura española y que estaba todo ello junto en ese presbiterio del convento de San Francisco de Cuéllar, pues que se haya perdido, ¿no? En unos casos, por al menos la tumba de don Gutiérrez y de doña Mencía, al ser vendidas, se conservan en la actualidad en la Hispanic Society y además en un gesto que les honra, por lo menos siempre han sido piezas muy cuidadas y además muy estudiadas, cosas que en otras ocasiones no ha sucedido, y de hecho muchos de los avances de estas piezas, que por su pronta salida del territorio español habían pasado desapercibidas a los estudiosos españoles, ha sido a partir de los estudios de Prosky y de Lenagan donde se ha permitido un poco el poder dar toda la importancia que tiene todo este conjunto, ¿no? A partir de otras aportaciones como las que hemos realizado yo mismo o las que realizó posteriormente Ruiz Ayúcar o últimamente Mont Muñoz en su tesis sobre Vasco de la Zarza, que esperemos pronto poder disfrutar de ella ya publicada y ver ya con más detalle todo lo que tiene que decir sobre este conjunto, pero nos permite, pues bueno, en cierto modo recuperar ese espacio, ¿no? Ese patrimonio que en una parte se ha perdido por completo, por lo menos la mayor parte de la tumba de don Beltrán, seguramente el resto destrozado y ya desaparecido para siempre, salvo estos restos dispersos por España y por el extranjero. Pero por otro lado, pues bueno, podemos disfrutar de ese conjunto, ¿no? Es, en cierto modo, es una historia agridulce, ¿no? Sí nos ha llegado esos dos conjuntos, pero por otro lado la pérdida ha sido muy grande, ¿no? Quizás a veces la reflexión que uno llega a hacerse es que quizás si esas piezas no se hubieran vendido, a lo mejor es fácil o es posible que no pudiéramos estar hablando de ellas y que hubieran perecido como pereció el resto del convento, o nos hubieran llegado de una forma muchísimo más fragmentaria y mucho más dispersa, ¿no? Este aspecto, pues bueno, quizás es con lo que podemos congraciarnos e intentar aprender de este pasado para no repetir errores y al menos lo que todavía permanece pues en suelo español,
que se le dé valor y se le dé la importancia que verdaderamente tienen, ¿no? Que son unos de esos primeros testimonios de la entrada del Renacimiento en la escultura española, y además a cargo seguramente de un escultor de primerísimo nivel como es Vasco de la Zarza, que hasta ahora mismo estaba necesitado de una justísima reivindicación para poder saber lo que fue como uno de los magníficos escultores, ¿no? Como vemos perfectamente en el Sepulcro del Tostado, que es una pieza que aún hoy a cualquiera que se acerque a la Catedral de Ávila pues le deja estupefacto, ¿no? Y con ello, pues nada más, muchísimas gracias por su atención y nada.